Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ahí donde me ven, yo tengo vieja relación con la UNAM. No de cuando trabajé en la UNAM en el año 2016 con muchos problemas, sino desde antes. Por ejemplo, a mí me tocó estar el día de la inauguración del MUAC desde las 6 de la mañana. Lo que es más, iba yo por parte de Televisa. Íbamos a transmitir desde el MUAC, desde el flamante Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria, una emisión de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola. Y ahí, pues como el responsable de Cultura del Noticiario, me tocó tener pues una presencia muy frecuente a lo largo de esas 3 horas de transmisión, y me tocó hacerlo desde una instalación que tenía avisos de ser muy polémica y que empezaba a poner un poco nerviosas a las autoridades de difusión cultural UNAM. Ahí estaba en aquella época Sealtiel Alatriste como coordinador de difusión cultural UNAM, Grisela Iglesias como coordinadora de comunicación de difusión cultural UNAM y Graciela de la Torre como flamante directora del MUAC. Y habían decidido exhibir una instalación absolutamente brillante de Miguel Ventura, desmesurada, excesiva, barroca y un poco desquiciada, que se llamaba Cantos Cívicos, que era parte de una serie de piezas que había desarrollado este artista mexicano a lo largo de los años y que en este caso pretendía ser una denuncia hiperbólica y desmesurada del ecosistema del arte contemporáneo. Ocupaba una sala entera del MUAC, una suerte de carpa, pero que tenía como forma de intestino. Había que agacharse para entrar a ella. Adentro había una gran cantidad de obras de arte, desde obras importantes hasta objetos kitsch, y había en vitrinas y capelos ratas amaestradas pavlovianamente para ejecutar toda suerte de cabriolas y para accionar toda suerte de mecanismos que en el imaginario de Ventura representaban a los artistas en el ecosistema del arte. El establishment del arte, los directores de museo, los coleccionistas, los curadores, los mecenas, estaban representados por toda una iconografía nazi. Es decir, había cascos de la SS, había uniformes nazis, había suásticas, y lo que buscaba transmitir Ventura, hiperbólica y desmesuradamente, insisto, era que el ecosistema de las artes y del arte contemporáneo particularmente era tan injusto y autoritario como el Tercer Reich. No coincidiendo necesariamente con esa idea, la manera de expresarlo era absolutamente brillante. Y lo que sí quedaba muy claro es que no se trataba de manera alguna de una exposición nazi, sino al revés. Buscaba utilizar todas las asociaciones semiológicas del Tercer Reich y de su iconografía para denunciar a un ecosistema que Miguel Ventura consideraba o pretendía considerar podrido, autoritario y maligno. La exposición causó muchísima polémica, levantó mucha ámpula, pero sobre todo porque fue mal leída, a mi juicio, como antisemita, como una exposición nazi que abrazaba una ideología nazi, y muchas plumas importantes, incluso algunas de origen judío, otras no, ¿para qué decir quiénes son?, salieron a reclamar que el MUAC quitara la instalación. El MUAC valerosamente explicó que pues, la instalación no tenía una idea antisemita, trató de explicar qué pretendía hacer Miguel Ventura con esto y se mantuvo firme en la instalación, cosa que sin embargo le costó legitimidad al MUAC un rato. El MUAC no se la pasó tan bien en los primeros años y costó trabajo construirle el prestigio del que ahora goza. Pasados esos años, llegó como curador en jefe Cuauhtémoc Medina. Cuauhtémoc le aportó, yo creo que importante legitimidad al MUAC. Llegaba con el bagaje de ser un gran crítico de arte, súper respetado en el mundo, un gran curador muy respetado en el mundo. Yo creo que una de las mentes más lúcidas y complejas y originales que se ocupan de arte en el mundo. Y empezó, digamos, una era dorada del MUAC. Más o menos por esos años, yo llegué como director de TV UNAM. Y ahí donde me ven, la gente dirá que a lo mejor somos antitipos, pero Cuauhtémoc y yo tenemos una vieja y entrañable amistad que se remonta hace unos 35 años. Y Cuauhtémoc me buscó
para hacer una travesura y meterme en problemas, que es una de las cosas que más le gustan a Cuauhtémoc, no conmigo, sino en general, y para decirme que había descubierto a un colectivo de artistas jóvenes que tenían un proyecto absolutamente brillante de denuncia de muchas políticas del gobierno de Peña Nieto y particularmente de Ayotzinapa. Peña Nieto era presidente entonces, que consistía en unos videos producidos en un estilo guerrilla que tenían que insertarse como si estuviera tomada la señal de una televisora pública, como si hubieran hackeado la señal de una televisora pública, y que por qué no lo hacíamos en TV UNAM. Ay, nanita, yo estaba de lo más emproblemado políticamente en ese momento, lidiando con personas que tienen mucho poder en la UNAM, aunque no tuvieran cargos, muy objetado por muchas personas en esa comunidad por haber venido de Televisa. Sin embargo, a mí me pareció que ese proyecto había que hacerlo y me pareció que si para algo existía la universidad y para algo tenía una televisora, pues era para albergar un proyecto como ese, por riesgoso y complejo que fuera. Fui con la doctora Tere Uriarte, entonces mi jefa, fui con el rector Enrique Graue, entonces mi jefe, en la UNAM tiene uno mucho jefe, y los convencí de que albergáramos el proyecto, que levantó alguna ámpula internamente en la comunidad. Por fortuna, pues nadie atendía mucho lo que sucedía en TV UNAM y no tuvo mayor repercusión. Pero fueron dos instancias, esos dos proyectos, en que la UNAM se mantuvo muy firme en su defensa de la libertad artística y de la libertad de expresión. Luego vino un episodio más complicado del que fui tristemente protagonista. Yo escribí en Milenio, en donde entonces escribía, el texto está plenamente disponible para consulta en el sitio de Milenio, un texto sobre Juan Gabriel, en donde básicamente de lo que me ocupaba yo era de cómo me perdía yo de Juan Gabriel, una figura notable, digamos, en el panteón mexicano. Acababa de morir en ese momento Juan Gabriel, por un freno clasista que me explicaba yo a la luz de la teoría de la distinción de Pierre Bourdieu. Era un texto de crítica cultural. El texto fue no bien leído, fue aprovechado además de una mala manera por personas que pues, no estaban muy contentas de que anduviera yo por ahí. Y eso complicó extraordinariamente las cosas, generó una crisis política importante y de medios de comunicación, y a partir de eso, bueno, pues la UNAM me pidió la renuncia. Y ahí hubo una discusión que se dio entre ciertos actores en medios de comunicación de decir, pues caray, la universidad debería ser el espacio para tener estos debates. La universidad no debería responder cesando en redondo a un funcionario por haber expresado una idea. Yo no tenía mucha energía para tener esa discusión, pero me parecía una discusión pertinente. Y creo que esa discusión se vuelve a abrir ahora y de manera mucho más compleja con lo que acaba de pasar en el MUAC. Ana Gallardo, artista argentina, vecindada en México, acaba de ver retiradas dos piezas de una exposición que tenía en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, tras protestas de grupos feministas, protestas muy airadas y francamente violentas de grupos feministas. Estas piezas surgen de un trabajo que hizo Ana Gallardo en Casa Xochiquetzal, una residencia para mujeres de la tercera edad que en la juventud trabajaron como prostitutas. Y bueno, pues a partir de su experiencia y de la imposibilidad de hacer un proyecto artístico ahí, Ana Gallardo hace una pieza muy violenta, yo diría, sobre todo contra sí misma, pero es algo de lo que hablaremos. Sin embargo, pues usa la palabra puta un par de veces en esa pieza y, digamos, cuestiona la operación de Casa Xochiquetzal. La pieza también incluye un video filmado sin el consentimiento de una residente de Casa Xochiquetzal a la que le tocó cuidar a Ana Gallardo, según ella mes y medio, según Casa Xochiquetzal un día. Ahí hay, digamos, un tema contencioso, pero bueno, pues provocó un extrañamiento de Casa Xochiquetzal, provocó muchas protestas y lo que decidió el MUAC fue retirar las dos piezas.
Y yo tengo una idea, pues digamos, ambigua con respecto a esto. Me parece un caso más complejo que el de Cantos Cívicos de Miguel Ventura o que el mío propio, por varias razones. Primero, hubo un error de criterio curatorial por parte del MUAC en exhibir estas piezas identificando a Casa Xochiquetzal, o eso ya estaba dado porque la exposición venía de otros museos, no había empezado su itinerancia aquí. ¿Hay un ejercicio de censura o hay un ejercicio de reparación del daño? El arte envejece. ¿Hay piezas de arte que ya no deben ser exhibidas? ¿O el arte debe ser contextualizado? ¿O el arte debe ser leído en su contexto antes de condenar? ¿O el arte debe ser leído en su contexto antes de condenarlo? ¿Son las mismas las condiciones de exhibición de arte contemporáneo hoy que antes? Las sensibilidades, las reivindicaciones identitarias de nuestros tiempos constituyen una nueva cortapisa, una nueva limitante a la libertad de expresión y a la libertad artística. Esa es la pinche complejidad del arte en medio de un cambio de paradigma social. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde tomamos un problema de por sí complejo y tratamos de complejizarlo todavía más en aras de comprenderlo o de comprender la sociedad en que vivimos. Más complejos que este, para ser franco, hay pocos. Hay un debate muy acendrado en la arena pública mexicana a propósito de la exposición del artista Ana Gallardo en el Museo Universitario Arte Contemporáneo a partir de el retiro de estas dos piezas y de toda la discusión que ha generado. En el momento en que, digamos, esta noticia llamó mi atención, dije, a ver, yo quiero hacer un podcast sobre el asunto y quiero invitar a María Minera. María Minera es una crítica de arte, tanto de artes visuales como de artes escénicas, absolutamente excepcional y una gran conversadora. Y entonces pues busqué a María, que es mi amiga hace muchos años, y me dijo que sí, pero yo no sabía que antes la iba a entrevistar el Universal. Y yo anticipaba que María y yo íbamos a estar más o menos de acuerdo. Y luego leyendo el Universal, que voy viendo que no. Y entonces dije, este podcast se va a poner todavía más interesante. También en el camino yo empecé a leer más sobre el asunto y, digamos, rastré varias cosas. Primero rastré que esta exposición de Ana Gallardo con estas dos piezas no inició su itinerancia en el MUAC. Viene del MAMBA, del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en donde fue recibida con enorme beneplácito por la crítica porteña. Es decir, yo acabo de leer una noticia en Clarín en donde la exposición de Ana Gallardo es muy bien recibida. Es muy bien recibida, entre otras, porque es una artista feminista, que el género, digamos, es un eje fundamental de su discurso y que ha trabajado de manera muy destacada el tema de la vejez en términos recientes. Y eso era muy celebrado en todas las críticas publicadas en Buenos Aires. Y es en esos términos que la exhibición viene como tal de Buenos Aires al Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Una de las cosas que critica la artista, y también me tocó leer entrevistas dadas aquí, hay una Aristegui Online dada previamente a todo el escándalo que se desató aquí en la Ciudad de México, es que, pues digamos, ella cuestiona el propio estatuto del artista a través de algunas de sus piezas. Y ella lo que decía en esta entrevista a Aristegui Online es, cuando yo hice una stand, cuando yo fui a Casa Xochiquetzal a pedir que me dieran un espacio para trabajar con las internas y para hacer un proyecto artístico, me pusieron a trabajar, según ella, mes y medio, según Casa Xochiquetzal un día. Pero bueno, lo que ella dice es que esa experiencia la cambió y esa experiencia le permitió darse cuenta de lo irrelevante que es el artista, de lo baladís que son sus propósitos ante la realidad y la crudeza de ser una mujer anciana sin familia que se dedicó a la prostitución y que está muriendo.
Entonces el asunto no es tan sencillo como parece y creo, María, de entrada, y a lo mejor eso tiene que ver con por qué me sorprendió la declaración que hiciste al Universal, creo de entrada que no es binario. O sea, creo de entrada que no es rápidamente poder decir, sí, qué barbaridad, Ana Gallardo es una artista extractiva y malvada que abusa de viejitas, que la quemen en la hoguera. O no, Ana Gallardo es una gran artista, viva la libertad de expresión, que se exhiba toda su obra en todo momento y todo lugar. Es un asunto realmente mucho más complejo que eso, ¿no, María? Hola, Nicolás. Gracias por abrir la puerta a este debate que ojalá sí esté padre. En efecto, o sea, creo que empiezo por decir que en parte esa es la función del arte, o sea, provocar algo, ¿no? En los otros, algún tipo de sentimiento que pueda cambiar un poco la postura, el lugar desde el cual la persona estaba viendo esa obra en primer lugar y luego a lo mejor cambia o piensa otra cosa. Y a veces el arte, que no es ajeno, digamos, a las cosas humanas, puede meterse en estos espacios y estas grietas complicadas de la vida social y de las tribulaciones del mundo, digamos. Lo hizo Picasso con el Guernica, o sea, no es nuevo en absoluto que estas cosas de pronto se vuelvan polémicas y nos pongan a hablar de ello. Lo que sí es muy peculiar de esta época, diría yo, es que ahora las discusiones tienden a polarizarse tremendamente y todo se convierte rápido en un partido de fútbol. ¿Estás con Ana o estás en contra de Ana Gallardo? ¿Te parece que el MUAC lo hizo bien o lo hizo fatal y censuró? O sea, en efecto, como que no hay medias tintas y es una cosa o la otra, y yo creo que no es tan sencillo, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Ana Gallardo, digo, es una artista sumamente relevante, con una trayectoria larguísima en la exposición del MUAC. Ojalá puedan ir a verla quienes nos escuchan, porque aunque en efecto quitaron las dos piezas en cuestión, hay otras. Y esas otras piezas son pues muy interesantes, muy importantes en la trayectoria de Ana Gallardo. Y una de ellas, me importa que platicarles un poco de ella, porque es lo que hubiera sucedido si la Casa Xochiquetzal hubiera permitido que Ana trabajara finalmente con las mujeres que están ahí acogidas, digamos. Estos videos que se presentan en el MUAC son parte de un gran proyecto de Gallardo que se llama La Escuela de Envejecer. Ana, en este momento se me pierde su fecha de nacimiento, pero Ana está... 1958, tiene 66 años. Está a punto de llegar a los 70, o sea, ya pasó a lo que en México llamamos al grupo de los adultos mayores, definitivamente, a la tercera edad. Y como artista, pues su práctica ha cambiado porque sus preocupaciones de más joven han sido desplazadas por un reconocimiento de que la vejez es una edad que la sociedad mira con desdén, definitivamente, con desprecio. La Casa Xochiquetzal es la prueba de ellos, es decir, es un espacio, un refugio para mujeres que ejercieron, como decía Nicolás, el trabajo sexual en su vida, pero ahora han llegado a la vejez sin familia, sin hogar, o sea, en situación de calle prácticamente, y son ahí recibidas para pasar los últimos años de su vida que de otra manera pasarían, pues quién sabe en qué condiciones mucho más lamentables. Entonces, a estas mujeres, este tipo de grupos, pues marginados y demás, Ana Gallardo se acerca y les propone que reflexionen juntes sobre la vejez y sobre ¿qué podría una mujer ya como, digamos, que ha llegado a esta edad, qué tiene? ¿Cuál es su tesoro? Pues sus recuerdos, ¿no? Entonces trabaja mucho en base a los recuerdos. Por ejemplo, hay una pieza hermosa en el MUAC que ella le pregunta a una mujer que también ejerció la prostitución en Argentina, ella qué habría querido ser si no hubiera sido trabajadora sexual, y ella dice cantante. Y entonces juntas componen una canción y ella la canta, por ejemplo. Eso es la escuela de envejecer. Es decir, cómo envejecer juntas un poco mejor, sintiéndonos un poco más productivas, más
parte de todavía como de la sociedad, en fin. Eso es lo que Ana Gallardo quería hacer en la Casa Xochiquetzal, pero importante decir que la directora le dijo, muy bien, pero antes lo que aquí necesitamos no son artistas, es gente que nos ayude a cuidar a estas mujeres que están, en efecto, en algunas en condiciones de salud ya muy deterioradas, como el caso puntual de la mujer a la que ella filmó, y que en este lugar no hay enfermeras, realmente no hay prácticamente recursos. O sea, hay que decir que este es un espacio, tú lo conoces, que no cuenta con apoyo gubernamental, pues continuo. Funciona básicamente como una cooperativa, casi. Es decir, el gobierno de la Ciudad de México, vale la pena contar la historia de Casa Xochiquetzal, un grupo de feministas encabezado por Marta Lamas y por Jesús Rodríguez se acerca al gobierno de la Ciudad de México, les pide que donen un predio, es una casa que está en Tepito, en un lugar que se llama Plaza de la Soledad. Eso va a ser relevante porque después Maya Godet hará un documental al respecto que se llama justamente Plaza de la Soledad. Y pues básicamente las residentes se cuidan entre sí, es decir, muchas están en edad todavía de atenderse a sí mismas, entonces pues ellas mismas cocinan, limpian, hacen la cama, o sea, se ocupan de la gestión y ayudan a las que están más mayores. Es una casa que siempre ha tenido problemas de presupuesto. Diré también que es una casa que ha estado particularmente abierta al arte. Si yo conocí Casa Xochiquetzal fue porque en algún momento alguien me invitó a presentar, ya no me acuerdo quién y lo lamento, el primer libro que hubo sobre Casa Xochiquetzal, que se llamó Las Amorosas Más Bravas. A mí me tocó moderar la presentación de ese libro. Yo les dije, sí, nada más que yo quisiera conocer Casa Xochiquetzal antes, y fue una experiencia, digamos, extraordinaria. Pero sí, en efecto, es un lugar, digamos, que funciona gracias al trabajo de sus propias residentes, y en donde, pues me imagino también que cuando yo fui, pues las residentes estaban más jóvenes y podían hacer más. Es decir, pues entre más envejece uno, menos puede hacer, y entiendo que se necesitan los brazos extra. Exacto. Gracias. Y en efecto ha estado abierto al arte. También podemos hablar más del proyecto de Maya Godet. Pero, ¿cómo? O sea, no simplemente lo que se proponía hacer Ana Gallardo, que era llegar y rápidamente ponerse a trabajar en su propio proyecto. Y lo que entiendo que le dijo la directora es, muy bien, sí lo puedes hacer, pero antes ayúdanos. Cuida a esta mujer. Y entonces aquí viene una cosa de versiones encontradas, porque Ana Gallardo dice que así lo hizo, no sin resistencia y sin sentirse además poco capacitada para hacerlo, lo cual es comprensible porque ella no es enfermera y no tiene necesariamente por qué saber cómo cuidar a una mujer, que entiendo que estaba quizás hasta incluso parapléjica, en fin, en condiciones realmente muy complicadas. Ana dice que así lo hizo y que aprendió una lección importante, vital. La Casa Xochiquetzal dice que no, que Ana fue 1 o 2 días y se fue enojada porque no pudo hacer como de manera instantánea, digamos, su propio proyecto artístico. Entonces, la obra son 2 obras, hay que decir también. Por un lado es un video de una de las mujeres que ella tomó sin consentimiento de la mujer de la casa, y por otro lado es un texto de tamaño, o sea, imposible de obviar, de 7 metros, labrado por ella misma a martillazos en una de las paredes del MUAC. Un texto que yo tengo que contar esta anécdota, que a mí, como suele suceder en las redes, paso de repente unos minutos en Twitter, pasando rápidamente notas y cosas, y me aparece el texto, sin que yo sepa todavía que es una obra de arte en el MUAC, simplemente el texto. Lo leo y tengo que decir que, como mexicana, viviendo en este momento, en este país, me pareció que era un texto que había escrito alguien desde la cárcel, un presidiario. O sea, ¿cuál es el contexto de este texto que es, digamos, que es muy notable por su violencia verbal?
aquí hay una cosa que en la que también puede entrarse. Hay quien dice, así hablan los argentinos, porteños. Son mucho más directos, mucho más desenfadados que los mexicanos, que somos tan pudorosos y tan... Es cierto, puede ser. Pero la obra se está presentando en México y el texto es brutalmente violento. O sea, no poquito, es brutalmente abierto en su violencia hacia las dos mujeres en cuestión, la directora de la casa y la persona a la que le tocó cuidar. Yo tengo un apunte ahí. A ver. Sí, pero finalmente es brutalmente violento contra sí misma una vez que lo entiendes en contexto. Y ese sería, digamos, uno de mis caveats. Es decir, el texto refleja el encabronamiento, creo que así es como hay que llamarlo, de esta artista al momento en que ella llega en el papel del artista, digamos, a pedir hacer un proyecto porque le parece que eso transformará el mundo, que es lo propio del arte, y una funcionaria le responde: no, mijita, primero te pones a cuidar a una mujer que está en un estado, pues digamos, muy comprometido, que está en un estado físico lamentable, literalmente lamentable, es digno de lamentarse. Y lo que hace el texto es reflejar la ira de esta mujer que dice: no, ¿cómo? Yo soy un artista, yo no estoy aquí para andar limpiando babas, digamos. Pero creo que el texto, en el contexto de la exposición y en el contexto de la obra de Ana Gallardo, tiene por víctima principal a sí misma. Es decir, creo que ella se está burlando de su reacción y está construyendo un personaje. Déjame ponerte un ejemplo. Y qué bueno que también seas crítica de artes escénicas y una mujer de teatro, María, porque eso me permite decirte, pues Blanche Dubois no es una persona a la que a mí me gustaría invitar a cenar a mi casa, ni Stanley Kowalski tampoco. Y creo que Blanche Dubois tiene mucho de Tennessee Williams, entre paréntesis. Y creo que Tennessee Williams la escribió un poco para burlarse de la bella sureña, que era él mismo. Es decir, no hay una construcción de personaje en ese texto cuya víctima última es ella misma. Por supuesto, pero esto que dices es importante para la discusión puntual y por la cual tú y yo aparentemente no estamos coincidiendo, aunque creo que en el fondo sí. Aquí hay un elemento que no puede no verse, que es que el MUAC ofreció datos puntuales de quiénes se trataba, de quién se trata la obra, de quién se está hablando en la obra. Es decir, no queda solamente como una ficción en el caso del tranvía llamado Deseo, en la cual, bueno, pues a lo mejor tiene algo de Tennessee Williams, pero en el fondo lo que uno está viendo es una mujer que se va volviendo cada vez más loca y que termina en esta situación trágica, digamos. Aquí el problema es que el MUAC ofreció como contexto las claves puntuales de quiénes eran las personas a las que ella llama hija de puta en repetidas ocasiones y demás. Aquí se sabía quiénes eran y esto despertó, digamos, abrió la discusión. Porque yo además sí quiero decir, no le tengamos miedo a la discusión. Eso dije a la chica maravillosa que me entrevistó del Universal. Le dije miles de cosas. Por supuesto puso 2 o 3. Pero una de las que le dije, no le tengamos miedo a la discusión. Esto es lo que es increíble del arte, que de pronto estamos discutiendo de algo sobre lo que no habíamos querido ni pensar. Y estamos hablando de esto que es importante, que tiene que ver con la privacidad de los datos personales, que tiene que ver con cuál es el límite de la práctica artística, precisamente. ¿Qué pueden o no pueden hacer los artistas? ¿Les está permitido todo, absolutamente todo? Yo estaría tentada de decir sí, por supuesto, a los artistas sí, pero no a las instituciones públicas que tienen que pensar y justamente proveer contexto para que estas cosas no sean malentendidas. Y esto me hace pensar en algo. Ahorita que empezaste hablando de cantos cívicos, yo rápidamente, estamos en Zoom hablando Nicolás y yo, y rápidamente busqué mi nota de cuando se inauguró el MUAC. Y yo fui de las personas que me mostré contraria, digamos, a la pieza de Ventura moderadamente, y porque la volví a leer y creo que lo que yo simplemente recalqué es, bueno, por un lado creo, y se las leo así rápidamente, dije, o sea, cuando uno entraba a la pieza había afuera un texto de Sala que decía: la iconografía nazi en esta obra no es una apología, por el contrario,
Con ello y sus asociaciones, el artista representa y denuncia los abusos de esta ideología. Y entonces yo pregunto, ¿o acaso también hay una advertencia en estas palabras, unas ganas de crear un clima apropiado para la obra? De ser así, bueno, toda crítica sería vista como censura de antemano. Por el otro, la obra funcionaría mejor, ya que si viviéramos bajo el yugo de los regidores burocráticos de la Unión Soviética o algo peor, Miguel Ventura podría hacer pasar por urgentísima su reflexión sobre los tabúes que aún hoy en día nos atenazan y en definitiva nos hacen menos libres. Pero como no es el caso, digo yo, mucho me temo que lo que vemos es un simple exceso de retórica. Y luego paso a hablar de la ambigüedad. Bueno, la pieza es excesiva y desmesurada. Exacto. Creo que esa es su esencia. Exacto. Primigenia. Pero, pues, ¿qué quería provocar? Porque para mí el problema de esta obra, lo digo más adelante, es su ambigüedad. Es decir, que también es un tema fundamental, evidentemente, de la creación artística, pero para mí el problema, digo ahí, no es que la ambigüedad sea accidental, involuntaria, es que no hay muchas opciones. Cuando alguien quiere decir algo y la gente entiende otra cosa, de hecho, la contraria, seguro o lo dijo mal o, como diría Freud, lo dijo y además lo pensó. Entonces, lo que quiero decir es que esa era mi nota de cuando inauguró el MUAC hace 13 años. O sea, lo que quiero decir aquí es que el problema con la pieza de Ana Gallardo para mí son dos cosas, o tres, pero la primera es que no es clara. O sea, esta es tu interpretación, Nicolás, de que ella está haciendo una nota sobre sí misma, incluso a lo mejor sarcástica, pero finalmente, leída en su literalidad, es una pieza donde ella queda como la víctima de una situación horrible. Y la lectura que se hizo rápidamente y que no desechemos así nada más, es en efecto, lo decía una de las pintas que se hicieron afuera del MUAC, porque llegaron grupos a mostrar su descontento con la instalación y con que el MUAC la hubiera mostrado, e hicieron pintas afuera que fui después a leer, y una de las pintas es: esta blanca privilegiada está queriendo hacer pasar su violencia como libertad de expresión. Entonces me hizo pensar en muchas cosas. Una es que, en efecto, si uno ve bajo esa luz la escuela de envejecer, en efecto es una blanca privilegiada yendo a pedirles a mujeres vulnerables, tremendamente marginadas, que hagan cosas que hacemos las blancas privilegiadas. Y ahí me sumo en ese grupo. Que te agradezco. Exacto. La primera persona del plural porque te la iba a señalar. Exacto, no. Lo que hacemos las blancas privilegiadas es, ante nuestros problemas, ir a psicoanálisis, ¿verdad? Tomar café a media mañana con nuestras amigas porque no trabajamos en trabajos de oficina, sino que podemos tomar café a cualquier hora, podemos reunirnos y cantar. Esas cosas que hacemos las blancas privilegiadas es lo que Ana le intenta imponer a las mujeres vulnerables y marginadas de una casa, que en realidad lo que necesitan es que alguien les cambie el pañal. Entonces, la cosa empieza a tomar otro matiz que tiene que ver con lo segundo, que creo que es el problema. O sea, es decir, la pieza no sabemos a quién va dirigida, qué quiere que pensemos, quiere que sintamos pena por ella, quiere que nos riamos, quiere que sintamos indignación porque las condiciones en que tienen estas mujeres son casi infrahumanas. ¿Qué quiere que es como lo de Ventura? ¿Qué quiere que pensemos y por qué vamos a interpretar a favor de ella? Como tú haces con Ventura, digamos. Pero lo segundo que tengo que decir es que en estos 13 años, porque la pieza es de 2011, también hay que, como tú bien apuntabas en la introducción, esta pieza tiene 13 años. En estos 13 años ha cambiado muchísimo el mundo. Por un lado, en efecto, las redes sociales han cobrado influencia y presencia absoluta y es algo que debemos pensar. O sea, debemos todos correr a hacerle caso a lo que de pronto la marabunta en las redes está diciendo. No, sí, el MUAC, por ejemplo, cedió ante esta presión social, por un lado. Ha cambiado eso, pero también ha cambiado México en estos 13 años. México en estos 13 años se ha vuelto un país brutalmente más violento de lo que era hace 13. Ahora es un país donde las mujeres sufrimos violencias indecibles, o sea, que van en efecto desde la violencia verbal ejercida en las redes, en la mañanera de nuestro pasado presidente, en todos los foros, en cualquier lugar, en la calle,
recibimos violencia verbal, pero también violencias que terminan en el otro extremo, en la violencia feminicida. Entonces, de pronto, y eso es lo que yo decía en lo poco que decía en la nota del Universal, yo creo que esta pieza envejeció rápidamente y envejeció mal. Es decir, se volvió de pronto tóxica. En vez de haber sido un apunte hacia un debate saludable, se volvió una pieza que provoca indignación razonable, porque es de una violencia, insisto, como de texto de cobro de piso. Cuando la gente recibe estos textos de cobro de piso donde te dicen, hija de puta, págame los 50,000 pesos o te mato o no sé qué. Esos textos circulan, las narcomantas las vemos en los periódicos, están todo el tiempo presentes. Entonces esa pieza y el recurso que ella utilizó, y que es un recurso artístico absolutamente válido, de pronto queda en este momento, en este presente, es un recurso que ya no tiene cabida. Yo creo que Ana en este momento no habría hecho esa pieza. Voy a ir para atrás. Bueno, primer asunto. La pieza de Ventura no es clara. Claro que no es clara. La pieza de Ana no es clara. Claro que no es clara. Y la fuente de Marcel Duchamp tampoco es clara, y la Mona Lisa tampoco es clara, y las señoritas de Avignon tampoco son claras, y la pieza de los cigarros de Damien Hirst tampoco son claras. Y voy a decir algo, lo celebro enormemente. Es decir, en el momento en que una pieza de arte es clara, prístina y transparente, pues creo que está más cerca del panfleto o del discurso político que de la función primigenia del arte, que es provocar la reflexión y la discusión. Yo agradezco que la pieza no sea clara. Ese es, digamos, un caveat. Segundo caveat. Una pieza sí es su contexto. Una pieza sí es en gran medida, digamos, quién la produce, esa persona que la produce, en qué coordenadas se coloca, cuál es su trabajo, en dónde está exhibida y en medio de qué está exhibida. Creo que Ana Gallardo tiene credenciales para acreditar que es una feminista, que es alguien que trabaja la vejez como tema de manera central y que es alguien a quien le importa producir discusiones que, digamos, pongan en valor, pongan de relieve las distintas formas de opresión que sufren las mujeres. Creo que su trayectoria acredita eso. Sí, su trayectoria también acredita que es una blanca privilegiada. Eso no lo voy a negar porque no hay manera humana de negarla. Semi privilegiada, tampoco tan privilegiada. Es decir, Ana Gallardo, cuando era joven, no estudió arte formalmente, perdió a su madre muy joven, se huyó de casa porque no se va bien con su padre ni con su madrastra muy joven, hizo toda suerte de trabajos como recepcionista, mecanógrafa, bailarina de cabaret, era madre soltera, digamos es una blanca tardíamente semiprivilegiada. Y ahí voy a ir también a otra cosa. Pues blanca privilegiada es una etiqueta, y como etiqueta, pues básicamente quiere decir, depende de la blanca privilegiada que tengas enfrente, qué tan blanca o qué tan privilegiada resulte. Es decir, pues cada historia de vida es profundamente compleja. Entiendo que hay un contexto de privilegio sociocultural y económico de Ana Gallardo a estas alturas del partido. Bueno, creo que todo esto daba de entrada para una discusión compleja. Es decir, creo que evidentemente la recepción no funcionó en un sector de la audiencia. Creo que ese sector de la audiencia fue extraordinariamente violento, y si hablamos de violencia de género, oye, pues ponerle a alguien blanca con triple K como del Ku Klux Klan, pues es de una violencia superior a la del presidente López Obrador, comparado con blanca con triple K, pues las cosas que decía el presidente López Obrador son linduras. Y luego, por otra, blanca con triple K es muy cabrón. O sea, decirle a alguien, porque no estoy de acuerdo con ella, porque no me gusta su lenguaje, que es como del Ku Klux Klan, a ver, lo voy a regresar al principio. Es como la hipérbole de Miguel Ventura. Porque si yo, digamos, defendí en su momento a Miguel Ventura, yo tengo menos a la mano mi archivo que tú, por lo tanto no tengo mi nota, pero la buscaré y la publicaré. No, sí prometo recuperar esa nota, creo que vale la pena recuperarla. Bueno, a ver, Miguel Ventura
pues hacía una denuncia en la que podemos estar, tú que conoces muchísimo el ecosistema de las artes visuales y yo algo más o menos de acuerdo, o sea, sí hay excesos, digamos, pero no son nazis, así que yo de pronto vea al director del MoMA o del Pompidou y diga, es como Goering, pues no, o sea, eso no, o que yo diga que Charles Saatchi es como Goebbels, pues no, o sea, no viene al caso decirlo, es una hipérbole. Yo defendía la inventiva, su discurso desmesurado era absolutamente brillante, y defendía su derecho a exhibirla. Y digamos, el derecho, la responsabilidad institucional del MUAC en no clausurarla. No defendía el estar a pie juntillas de acuerdo con una pieza. Y ese es quizás el quid de mi contraargumentación, María. Una pieza de arte no es una consigna política, no es una ideología que abrazamos, es una provocación para pensar. ¿A quién va dirigida? Pues va dirigida a las clases medias ilustradas, que somos las que vamos a los museos. Es decir, pues evidentemente quien está en situación de calle, pues no va a pasear al MUAC. O sea, ¿para qué está hecho el arte? Para que las clases medias ilustradas discutamos. Pues eso también hay que hacernos cargo de eso nosotros que estamos cerca de ahí. Entonces, en ese sentido, pues me preocupa la recepción tan violenta que recibe. Yo no digo que no se discuta, o sea, yo no digo que no discutamos si Ana Gallardo es una blanca privilegiada o que no discutamos si hay extractivismo o no hay extractivismo, pero no hay mejores maneras de discutir eso que la violencia a la que estamos sometiendo al artista. Absolutamente. A ver, lo que quiero decir, o sea, lo que dije y repito es, fui al MUAC, vi las pintas y dije, ok, vamos a pensar en esto también, ¿no? O sea, definitivamente. Y tiene que ver con esto. O sea, ¿tú a quién dices que va dirigido? Va a las clases medias ilustradas. Ok, resulta que el arte ya no está solo en los museos viviendo su vida absolutamente tranquila para que vayamos, los que podemos ir a los museos, los que a veces podemos pagar la entrada al museo porque no es gratuito, que vamos y vemos y entendemos y sabemos que Ana es tal artista X o Y. No. Ahora el arte circula por canales sobre los que no hay control, que son, por ejemplo, las redes. O sea, la exposición lleva meses abierta y no había despertado ningún tipo de incomodidad en nadie hasta que llegó a las redes porque se corrió la voz y porque la Casa Xochiquetzal se sintió interpelada. Con razón, porque sí se trata de la Casa Xochiquetzal. Entonces, claro, ya no es ese mundo. A eso voy con lo que ha cambiado el mundo. Ya no es el mundo de antes, de Miguel Ventura, donde fuimos algunos a la inauguración, a algunos les gustó, a otros no sé qué, pusimos reparos, otros aplaudieron y bravo, bravo, la pieza no se tuvo ni que quitar, ni cerrar. Fantástico. 13 años después, es decir, las piezas ya le hablan a todo el mundo porque están afuera, tienen una vida mucho más, digamos, veloz e incontrolable. Entonces tú no puedes decir, bueno, es que Ana nos lo quiso decir a nosotros y nosotros sí tendríamos que saber que Ana es feminista y Ana es no sé qué. La pieza le habló a todo el mundo y a ese mundo algunos los interpeló de una manera que me parece absolutamente también válida de decir, esto a nosotros nos lastima. Y salen algunos, por ejemplo, Edgar Hernández, que antes que fue crítico del Excelsior y ahora tiene un blog, se ha vuelto muy importante para la comunidad de las artes visuales, que se llama Cubo Blanco, y él mismo publica una pieza donde dice, se acabó la era de la discrepancia, que es el nombre de una vieja exposición del MUAC, de hecho de las primeras exposiciones, digamos, un poco antes de que se inaugurara el MUAC, sobre el arte como discrepancia, en efecto. Y lo que él dice es, se acabó eso. Ahora hemos tenido que ceder a las mayorías que lo que exigen es corrección política. Y dice, y les voy a leer un momento, dice, para nuestra generación, una de las virtudes del arte era poder escapar del decoro tradicional y permitir que los artistas operaran mediante actos moralmente ambiguos y políticamente incómodos, para citar al clásico. Y entonces sigue diciendo esto como de, pero ahora qué cosa más terrible. O sea, estamos teniendo que censurar porque a la gente le molesta que se diga la palabra puta en vez de trabajadora sexual, que se diga vieja en vez de mujer de la tercera edad. Es decir,
él lo concentra como en eso, la discusión, como en las palabras, en cómo se dijo y en lo que para él es censura. Y yo diría, el problema no es que la obra sea moralmente ambigua y políticamente incómoda, como era Cantos Cívicos. Para Cívicos. mí, exacto, Canto Cívico. Para mí es al revés. La obra es políticamente ambigua y moralmente incómoda. Al revés. Y esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque moralmente incómoda, bueno, definitivamente, o sea, se volvió para los mexicanos que somos tan pudorosos y tan jarritos tlaquepaque, que nos vengan a decir hijos de puta y no sé qué, hija de puta, la concha de la lora, no sé qué, es casi incomprensible. Por un lado, moralmente ambiguo como, bueno, ok, pero políticamente incómodo. Es decir, políticamente ambiguo. Es decir, no solo cuál es la brújula moral de la obra, sino cuál es su política, tratándolas a ellas como putas y a ella como qué cosa, mujer decente metida en problemas. Es decir, es una obra que plantea o sea, que es fascinante porque plantea todo esto. Pero hay algo más que no podemos no decir aquí, es que la segunda parte de la instalación de Ana Gallardo era un video de una de las mujeres tomado sin su consentimiento. O sea, lo que hizo que el MUAC tuviera que quitar la pieza, sin discusión, es que atenta contra la ley de protección de datos personales. Y eso no hay de otra, porque el MUAC podía ser demandado tremendamente, porque ahora existe una ley que impide que en lugares públicos y en ciertas, digamos, en ciertos contextos se mencionen nombres de personas, se muestre el video, ciertamente no aparece la cara de la mujer, solo sus manos, pero de todos modos es ella. Es decir, hay una parte que es legal, o sea, la obra se tenía que quitar, punto. Pero por otro, espérame, antes de entrar a la censura, tengo que decir, se podría haber dejado a lo mejor el texto, pero lo que quiero decir es que la artista, hasta donde yo sé, mis fuentes me lo señalan de esta manera, la artista estuvo de acuerdo. Entonces, en ese caso, ¿es censura o no es censura? O en todo caso, ¿es autocensura? A ver, digamos. Yo no creo que haya habido censura. A ver, de entrada creo que hubo un desastre de criterio curatorial. Es decir, o sea, ahí empieza el problema, pero no por exhibir la pieza, que a mí me gusta, eso es irrelevante, pero a mí la pieza me gusta, el texto martillado, sino el problema de criterio curatorial está en identificar a la casa Xochiquetzal, porque eso era una fuente inagotable de problemas. Si yo digo es una casa, un geriátrico, que no es por cierto un geriátrico, pero si yo dejo que Ana Gallardo insista en su error de un geriátrico para trabajadoras sexuales, ya, o sea, el problema político se ahorra. Casa Xochiquetzal reacciona, digamos, no con el criterio más amplio y flexible, pero con toda la razón, fundamentalmente. ¿Por qué con toda la razón? Pues porque sí, no deja bien parada la pieza a Casa Xochiquetzal en una lectura eminentemente literal. Ese es un problema de criterio. Bueno, dos, lo de la protección de datos personales es más complicado. De pronto pensaba yo en una de las fotos más famosas de la historia, en la foto de Nick Ut tomada durante la guerra de Vietnam, de esta niña desnuda que corre herida ya huyendo del napalm. Hoy sabemos cómo se llama esa niña porque esa niña decidió dar a conocer su identidad y porque se siente orgullosa de haber encarnado lo que encarnó en esa foto, pero podría no. Es decir, Nick Ut, en un ejercicio de fotoperiodismo, tomó esa foto, se la vendió a la agencia Magnum y la publicó. ¿Era arte? No era arte porque Magnum es una agencia de fotoperiodismo. Sin embargo, ¿qué es arte y qué, o sea, qué es foto de arte y qué es fotoperiodismo? Pues esa discusión es infinita y podría no terminar jamás. Hay ahí una violación a la protección de datos personales. Ahí hay una laguna legal. Es decir, me parece que la ley de protección de datos personales y las excepciones artísticas, no estoy diciendo que no valga, estoy diciendo que vale la pena dar la discusión no solo en términos morales, sino también en términos jurídicos. Cambiarle el nombre a Estela, pues hubiera sido una buena idea. Es decir, hay un problema básico de criterio curatorial. Lo que me lleva al asunto de la censura, a ver, voy a decir algo. Como hijo del siglo XX que soy,
ver obras retiradas de una sala de museo es algo que me cuesta muchísimo trabajo. Es decir, me empiezan a dar escalofríos y empiezo a ver el espectro de Stalin y empiezo a ver también el espectro, si quieres, de Echeverría o de López Poza. No está padre, digamos, ver obras retiradas de una sala de museo. Pero en el camino también entiendo que el mundo cambió, digamos, en contra de Ana Gallardo, pero también a favor de Ana Gallardo en el siguiente sentido. Esa pieza ya la vio en foto muchas más personas de las que o sea, yo que hace mucho que no voy a Ciudad Universitaria porque no es muy mi lugar, ya la vi. Y aquí llevamos 40 minutos discutiéndola y no somos ni de lejos el único espacio en el que ha sucedido esto. Yo creo que estamos lejos de la censura. Creo que estamos en un muy torpe manejo curatorial y en un muy torpe manejo de comunicación por parte del MUAC. No creo que estemos en un escenario de censura. Y creo que la pieza, pues se da cuenta como una de las piezas más exitosas de Ana Gallardo. Es decir, no solo estamos discutiendo la pieza, estamos discutiendo la ley de protección de datos personales, el trabajo sexual femenino, el privilegio blanco, la violencia de las redes sociales. O sea, pues ya tuvimos una discusión más grande de la que jamás imaginó Ana Gallardo. Éxito total, ¿no? Absolutamente. Y creo que no, y que Ana misma quiero creer que sí, que ese es el valor del arte. O sea, es decir, yo por eso no le tengo nada de miedo. O sea, sé que en el MUAC y en la universidad, tú lo sabes perfectamente, hubo pánico allá adentro. O sea, porque los demandaran, porque la cosa creciera. O sea, pintas en el patio del MUAC no es tan grave como que hubieran llegado a romperles todos los vidrios. O sea, las cosas que pueden pasar, ¿no? En estos tiempos de malestares encendidos de ciertos grupos. En fin, radicalosos. Lo que quiero decir es que por ahí Karen Cordero, la historiadora del arte fantástica, decía que le preocupaba que la solución de cerrar la obra vaya a llevar a que otras instituciones por temor dejen de tocar temas neurálgicos, y aquí la estoy citando, temas neurálgicos importantes o sensibles, fin de cita, en el país, lo dijo en el diario El País. En efecto, es decir, esa frontera también está ahí, también hay que hablar de ello. Es probable que la pieza, más que tenerla que quitar ahora, podría haberse quitado desde el principio. Es decir, que una curadora dijera, esta pieza no hay que mostrarla, punto, ya, de entrada. O bueno, se hubiera presentado con otro texto. Con otro texto, exacto. Entonces, claro, estamos en ese mundo y eso hay que también discutirlo y discutir. Yo creo que el arte contemporáneo, o sea, que también a mí me da pie a una reflexión que pasa por Ana Gallardo, pero no es solo sobre Ana, o incluso es menos sobre Ana que sobre el arte contemporáneo en general, que yo lo siento cada vez operando a espaldas del mundo real, ¿no? Es decir, de la sociedad. O sea, a mí me preocupa. Yo hace no tanto escribí un texto donde digo, ¿dónde está el arte contemporáneo ubicado frente, por ejemplo, a la violencia brutal que están padeciendo zonas enormes del país? ¿Por qué la comunidad se organiza y hace marchas y hace foros de discusión sobre la guerra bueno, es guerra, sobre lo que sucede en Medio Oriente, pongámoslo de la manera más neutra posible. Exacto, digamos. No, yo lo leo como una invasión alevosa, digamos, pero no como un genocidio, pero ese es otro podcast. Podríamos discutir eso, pero no es una guerra, digamos, o sea, no es exactamente una guerra, es una invasión, estoy de acuerdo, digamos. Porque ese es un tema que nos está importando muchísimo, pero en cambio la guerra de baja intensidad y ni tan baja que está teniendo lugar en México, con comunidades desplazadas brutalmente, con decenas de muertos diarios, con 11 feminicidios al día, porque eso no es tema de la comunidad cultural. A mí eso me preocupa muchísimo, me parece impresionante que no sea algo de lo que estamos discutiendo, que no haya pronunciamientos. Eso sí me parece moralmente ambiguo y políticamente incómodo. Lo que la comunidad, y que salgan en cambio a defender esto y decir, esto es censura, el MUAC antes discrepaba, ya no discrepa, qué mal, el MUAC, perdón, déjenlo, ¿qué importa? Los artistas van a hacer siempre lo que quieren hacer como lo pueden hacer,
porque además, pues así es el talento y todo, cada quien hace lo que puede, finalmente, no lo que quiere. Y eso se va a interpretar también de maneras pues, imprevisibles para ellos. O sea, la interpretación de las obras cambia con el tiempo. Uno quiere decir algo y el otro lee lo contrario. Marcel Duchamp escribió sobre eso. O sea, la obra tiene una vida que ya no le pertenece al autor. Es decir, allá va a ir la obra y quién sabe cómo va a ser leída. Eso también sucede, pero lo que me parece increíble es que, que el arte contemporáneo viva de espaldas a la realidad, a la sociedad, a la idea de que, en efecto, estas obras se hacen sobre las comunidades vulnerables, sobre las comunidades más marginadas, etcétera, y sin embargo no van dirigidas a ellos, a esas comunidades, van a nosotros, para que nosotros podamos decir qué conscientes somos, miren qué seriamente nos tomamos los problemas del mundo, qué tranquilidad que seamos tan críticos, qué buena onda somos los del arte contemporáneo que hacemos estas piezas tan conscientes, tan fuertes, tan brutales, mientras que la sociedad en realidad nos vale un cacahuate. Eso es lo que eso sí lo creo, la verdad. Pregunta, ¿ha sido el arte otra cosa en alguna época de la humanidad? Por eso hice la distinción. Yo creo que no, efectivamente no, y que esa no es su función principal, pero que aquí se mezclan dos cosas. Por un lado hablo de la comunidad artística, o sea, más allá de lo que los artistas toquen estos temas en su obra, que no se pronuncien, o sea, que sí se pronuncien por Palestina, pero no se pronuncien por la nueva Palestina en Chiapas, donde está siendo atacada el caracol 6 del zapatismo. Es decir, esa nueva Palestina no nos importa solo la Palestina de Medio Oriente, qué raro. Por un lado digo eso, pero no, estoy de acuerdo, pero el arte sí se mete en esos temas. Antes no lo hacía, y ahora sí, con nombre, con datos, con señas y datos personales. Es decir, entonces si tú abres esa puerta, te llevas. Te aguantas. Si tú estás hablando de la sociedad contemporánea y con nombres y tal, y usas eso, es decir, haces en efecto extractivismo social, el turismo antropológico, pues te llevas. Si esa comunidad responde ofendida, bueno. Ahora, no está respondiendo ofendida la comunidad, digamos, con la misma falta de complejidad con que está respondiendo el establishment del arte. Es decir, no se parece mucho, terminó la era de la discrepancia a Blanca privilegiada con Triple K. Absolutamente. No, obvio, por supuesto. Pero creo que eso es lo que está padrísimo. ¿Qué te digo? Que estemos todos, o sea, por eso es importante el MUAC. Se supone que el MUAC va a hacer unos foros el año que entra sobre estos temas, porque creo que nadie tiene muy claro qué hacemos con un asunto así. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué tendría que haber hecho el MUAC? Porque hay que hablarlo. Hay que tener podcast tan fantásticos como la pinche complejidad, pero en todos lados. O sea, es una pinche complejidad. Entonces, vamos a hablarlo. Nadie tiene la menor idea. Todo mundo reacciona desde lugares, pues sí, muy de la panza. Hay mucha violencia, hay mucha polarización y lo que necesitamos es poderlo debatir pues con calma y también con esta fascinación, porque estas cosas las provoca el arte, no otras. O sea, el arte tiene esa facultad que es una de sus grandes virtudes, que es ponernos a todos a hablar, claro. No podría haber mejor conclusión. María Minera, ¿dónde podemos leerte y dónde podemos seguirte en redes sociales? Bueno, en este momento no estoy de fijo en ningún lugar. A veces me aparezco en Nexos, por ahí me pueden encontrar. O en el Cubo Blanco de este blog fantástico de Edgar Hernández. Y mis redes tampoco tengo demasiadas, solo estoy de pronto en Twitter, que no sé ni siquiera cómo se llama mi cuenta, pero por ahí luego les paso el dato. Va a aparecer aquí en la descripción. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias, María Minera. A mí me pueden seguir en Instagram y en Threads porque soy menos valiente que María, en Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, que el otro día me preguntaban si estamos en Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde suelan ustedes escuchar podcasts. Y bueno, pues yo creo que una cosa sí es importante. Si va uno a opinar sobre una exposición,
pues luego está bueno verla.